día muy especial. ¿Por qué más es un día especial para ustedes, mis amados hermanos? ¿Por qué? A gozar en la presencia del Señor. Porque mi hermano Boris se viene a gozar en la presencia de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué más especial, mis amados hermanos? Porque quiere celebrar la Santa Cena también, un día muy especial. ¿Por qué más, mis hermanos? Porque vino a escuchar la palabra de Dios. Porque quiere tener intimidad con el Señor. Y porque es el día del niño. Y el día del niño, mis amados hermanos, el niño para Dios es bien especial. De hecho, los discípulos de Cristo pensaban que los niños estaban estorbando al Señor Jesucristo o quitándole el tiempo. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Que estaban acercando a los niños para que los tocase, dice la Biblia, para que los bendijera. Pero los discípulos, en su pensar, en su querer independiente, pensaban que estaban estorbando, le estaban quitando su tiempo. Estaban tratándole de quitar a los niños, diciéndole, no le molesten al maestro, salgan de ahí, no. Pero nuestro Señor Jesucristo le dio una respuesta maravillosa a sus propios discípulos que pensaron lo contrario a lo que Cristo piensa. Y muchas veces nos pasa eso en nuestras vidas, mis amados hermanos. Pensamos lo contrario a lo que Cristo piensa. Los discípulos pensaban hacerle bien a Jesucristo, librándole de que no les estorbe, pensando hacer bien, pero no estaban haciendo bien. Pensando que le iban a quitar el tiempo, pensando que ellos estaban haciendo cosas agradables. No era así. Y eso nos pasa en nuestras vidas. Pensamos que estamos haciendo lo bueno, pero el pensamiento de Cristo es otro. Así como aquella ocasión cuando le trajeron los niños y los discípulos decían, no le traigan a los niños, no le estorben al maestro. No, pensaban que estaban haciendo bien. Ellos pudieron haber pensado, el Señor Jesús al estar contento porque nosotros estamos quitándole el estómago, pero el Señor Jesucristo estaba pensando todo lo contrario. Y les respondió, ustedes saben la respuesta que dijo el Señor Jesús. ¿Cómo les dijo? Dejen que los niños vengan hacia mí. No es correcto, con eso les estaba respondiendo, no es correcto lo que ustedes piensan y están haciendo. Cuando ellos pensaban, estaban haciendo lo correcto. Jesús le dijo, no es correcto lo que ustedes están pensando, no está bien. Por eso dijo, dejad que los niños vengan a mí, dijo el Señor Jesús. Y lo último de este versículo es maravilloso. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Porque de tales, ahí estaba haciendo una pequeña comparación. Así como ellos, de tales es el reino de los cielos. Así que los niños para Jesucristo, los niños para Jesús, son muy importantes. Los niños para Cristo son instrumentos, son bendición. Los niños para Jesús son los que habitan en el cielo. Así dijo, porque de tales es el reino de los cielos. Qué maravilloso nuestro Señor Jesucristo. Él les daba mucha importancia a los niños. Les amaba con todo su ser a los niños, amados hermanos. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 18, versos del 2 al 4. Mateo capítulo 18, versos del 2 al 4.
Tenemos Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 18, versos del 2 al 4. Leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 18, 2 al 4. Dice así: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, miren estas palabras, esto que vamos a leer es palabras de Cristo, de Jesús. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Qué tremendo versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Qué diferente a lo que el mundo piensa, mis amados hermanos. Qué diferente a lo que el mundo en el mundo normal se ve. ¿Quién es el más importante allá afuera? ¿Quién es? El presidente, el gerente, el que no pisa el suelo, ¿no es cierto? El que tiene más títulos, el que sabe más, el que se enorgullece más, allá afuera le ven como el más importante. Eso es lo que pasa en el mundo y en la sociedad. Ven lo contrario a lo que ve Cristo. Y Cristo en estas palabras está diciendo que el que no es como un niño, humilde, sencillo, el que no se humilla, no es grande en el reino de los cielos. Es lo contrario a lo que la mente humana piensa, allá afuera y aquí también muchas veces, aquí adentro. Pensamos lo contrario, como los discípulos, amados hermanos. ¿Los discípulos eran de Cristo o no eran de Cristo? Pero pensaron lo contrario. Eso pasa también aquí adentro de la iglesia. Piensan lo contrario a lo que Cristo piensa. Cristo aquí dice humillaos. Y muchas veces dentro de la iglesia también nos enorgullecemos por cualquier cosa. Y la Biblia dice humillaos, ser como niños, ser humildes como los niños. Cuando nuestro Señor Jesús nos dice que seamos como niños, hace referencia, entre otras cosas, a la humildad de los pequeños. Por eso en Mateo 18:4 que leímos, dice, cualquiera que se humille. Aquí Jesús estaba poniendo en orden el deseo de muchos de ser superiores. Eso pasa en la humanidad. Siempre quieren ser uno más que otro. Oiga, qué tremendo lo del día de ayer. No sé cuántos han visto, yo no vi, pero vi los titulares de las noticias y todo eso de la carrera del Giro de Italia. Latinos tenían que ser, como un balde de cangrejos que quieren salir el uno y el otro, y todos se jalan al fondo. Y el que estaba ganando, por orgullo, por orgullo, bienvenidos, Dios les bendiga. Entonces, amados hermanos, y el día de ayer sucede que el que estaba primero, si han escuchado, ¿quién estaba primero? El mexicano, el toro, ¿no es cierto? Estaba ganándoles. Y uno tercero que era europeo. ¿Qué pasó? Primero, Richard le dice que le ayude. No, le dice el uno. Después, el mexicano le dice que le ayude a Richard. Y el otro también dice no. Y los dos perdieron. Orgullo. Porque el uno le dijo no, tú me dijiste que no, yo también te digo que no. Orgullo. Y en la palabra de Dios, Jesucristo piensa lo contrario al orgullo, a el enaltecerse, mis amados hermanos. El orgullo no es bueno.
Por eso nos aconseja la humildad, amados hermanos. Jesucristo tan solamente estaba poniendo en orden, como debe de ser, como a Él le agrada, el deseo de muchos de superar a otros en el reino. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? El que estudió teología 5 años, el que se sabe la Biblia todo de memoria, el que tiene un ministerio grandotote, ese es el mayor en el reino de los cielos. Así piensan hoy en las iglesias. El mayor en el reino de los cielos es el que utiliza el mejor terno. El que se para al frente es el mayor en el reino de los cielos. Así piensa. El que está en un liderazgo es el mayor en el reino de los cielos. Eso no dice la Biblia, mis amados hermanos. El mayor en el reino de los cielos es contrario a la mente. Eso pasó con los discípulos. Los discípulos de Cristo pensaban que hacían bien. Al decirle, no, quítense niños, no vengan acá niños, apártense, no molesten al maestro. Pensaban, así pensamos muchos. Pero ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién está diciendo la palabra de Dios que es el mayor? No. ¿Quién dice que es el mayor? El que sirve. El que sirve, el que se humilla. Pero aquí, mis amados hermanos, no está hablando de la humillación, como dice normalmente, hay que ser mansos, no de esa humillación. El que sirve con amor en la obra de Dios, el que sirve, el que más sirve, puede ser el que no siguió ninguna teología, puede ser el que no siguió ni bachillerato. ¿A quién escogió el Señor Jesucristo como sus discípulos? Al teólogo, al más sabio le escogió. No, pero ahora vemos y acostumbramos en el mundo que se escoge a lo, entre comillas, a lo más sabio, a lo más inteligente, a lo más presentable, porque si es alto, surco, gato, mucho mejor. Eso hace el mundo, mis amados hermanos. Pero para Dios, para nuestro Señor Jesucristo, el mayor de todos allá arriba en el cielo no es el que piensa el mundo en general, y aún los hijos de Dios. Es el que más sirve, el que más obedece a Dios, el que más se humilla delante del Señor. Amén. Ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Y sabe qué, amados hermanos? Por eso es una característica de los niños. ¿Por qué ellos no están buscando ser mayor que el papá? ¿O sí? Un niño, yo voy a ser mejor que, yo te voy a mandar. Un niño no hace eso. Un niño más bien dice, yo quiero ser como mi papá. Es humilde, es sencillo. Un niño no se enorgullece, no se enaltece, amados hermanos. Y eso es la característica que Dios busca para los hijos de Dios, que van a heredar el reino de los cielos. El reino de los cielos. La Biblia, mis amados hermanos, nos llama a ser hijos maduros, para lo cual es necesario que pasemos un proceso de desarrollo. Es decir, para llegar a ser hijos maduros hay que pasar por el proceso de ser primero ¿qué? Niños. Primero hay que pasar por el proceso de ser niños. Hasta en la parte física, primero tenemos que ser niños, bebés, para poder ir creciendo. Nadie puede decir yo voy a ser de un adulto. Hay que pasar procesos, amados hermanos. Mateo 5, 44. Mateo 5, 44.
44 y 45. Hay que pasar procesos. Y en Mateo 5:44 nos dice la palabra así: pero yo os digo, estas son palabras de Jesús, ¿no? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué tremendo. Estas son palabras muy grandes, mis amados hermanos, que para cumplirlas usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo, en realidad. Porque amen, mis hermanos, realmente a su enemigo, al que le hace el mal, al que le hace quedar mal. Eso no es fácil, eso es bien difícil de hacerlo en nuestra carne. Yo no sé cuántos de ustedes han visto a los pequeñitos en las escuelas, en los colegios, en las casas, cuando se ponen a jugar y pasa alguna altercado, alguna cosa, y se enojan. ¿Qué hacen los niños? Ya, y a los 5 minutos ya se están abrazando, ya están jugando de nuevo. Y usted le pregunta: ¿tienes algo en tu corazón? No, ¿qué voy a tener? Nada. Ahora hagamos la prueba con un adulto. Las mujercitas que le digan que está gordita, ay, ya se murió, ahí se acabó todo ya, ahí sí, ya no quiero saber nada, no me digas nada, porque me hace bien mi corazón, y esto, con una sola cosita, ya están todo el año, dicen, todo el año ya bravísimas, ya no saben querer ni cuidar. Mis amados hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos aprender a escuchar la voz de Jesús. Él nos dice: sean como niños. Usted no debe tener en su corazón nada que le estorbe. ¿Tiene enemigos? No debe tenerlo en su corazón. ¿Alguien le está haciendo el mal? No debe usted también desearle el mal. ¿Alguien usted le da la bofetada en el cachete? ¿Qué tiene? Vea, él sabe, vea, el niño sabe cómo hay que hacer. ¿Ve? Así hay que hacerlo, mis amados hermanos. ¿Es fácil? Yo les pregunto, levanten la mano para los que es facilito hacer eso. ¿Poner el otro cachete? ¿O estaba llamando? Esa la gloria a Dios, iba a decirle a la hermanita: pon el otro cachete. Es difícil. Cuando usted le hieren, le dicen algo, le hacen algo, ¿qué siente? ¿Alegría? ¿Siente ganas de abrazarle? Pero Cristo dice que lo hagamos. ¿Qué tiene ganas de hacerle cuando usted le hace daño? Yo he escuchado, como dicen, cuando le hacen algo mal, yo he escuchado: si me da ganas de cogerle del presupuesto, ¿saben decir? Y la palabra de Dios nos dice que debemos ser semejantes a los niños, amados hermanos. Y esto es duro, mis amados hermanos, pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Bendecid. ¿Qué entienden, mis amados hermanos, por bendecir? ¿Qué es para usted bendecir? ¿Qué dice la palabra? A ver, bendecir. Bien decir. Desear lo mejor. ¿Qué es bendecir? Desear el bien. Pero eso tiene que hacer con los que los maldicen, dice la Biblia. Bendecir a los que los maldicen. Mis amados hermanos, yo he visto en las peleas familiares, a mí me dijo así, yo le digo el doble. A mí me dijo gordita, yo le digo panzón. Y tratamos de defendernos y hacer, como dice en el Antiguo Testamento,
ojo por ojo. Yo no me voy a quedar así con los brazos cruzados. A mí no me va a ver la cara. ¿No le parece esa frase tan familiar? A mí no me va a ver la cara. No, yo no me voy a dejar decir así. Me voy a dejar tratar así. ¿Qué le pasa? ¿No le parece familiar? Eso es lo que Cristo anhela de sus hijos. Que cuando a usted le están tratando mal, usted los bendiga. Eso no se puede hacer en la carne, amados hermanos. Es imposible. En la carne, así, en esta carne, es imposible. Eso es una locura. Usted le dice a uno del mundo, estás loco. ¿Cómo vas a dejarte decir? ¿Cómo no le vas a insultar? ¿Cómo no le vas a pegar? Si te dio una cachetada, vos dale tu puñete, te lo pongo un balazo, todo lo que sea. Para el mundo es locura. Porque esto no es en la carne, mis amados hermanos. Esto es en Él, en el Espíritu. Mis amados hermanos, los niños tienen características muy especiales que Cristo ve para que los demás imitemos a esas características de los niños. Y quiero que vayamos a algunos niños en la Biblia, de los cuales podemos aprender grandes lecciones. Samuel, primero de Samuel 3, 2, 4. Samuel, mire, un niño, cuando era niño Samuel. Primera de Samuel 3, 2, 4. Primera de Samuel 3, 2 al 4. La palabra de Dios nos dice así: y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo. ¿En dónde? En el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió. ¿Cómo respondió siendo un niño? Heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Qué tremendo, amados hermanos. En esta historia vemos que mientras el sumo sacerdote Elí descansaba en su aposento, Samuel, siendo un niño, dormía. ¿En dónde? En el templo. ¿Cerca de dónde estaba Samuel? Cerca del arca. Pero es que debemos entender la representación que está aquí. ¿El arca qué representaba? El arca representaba la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, el arca del pacto. Ahí estaba. ¿Y en dónde estaba el niño Samuel? ¿Cerca de dónde? De la presencia de Dios. Ahí estaba Samuel, en el arca, dice, cerca del arca estaba, en la presencia de Dios. Ahí, humillados como niños, escucharemos la voz de nuestro Dios. Ahí cerca de la presencia de Dios. Cuando usted se acerque, así como Samuel se acercó delante de la presencia de Dios, ahí usted podrá escuchar la voz de Dios. Porque así dice que escuchó, ¿no es cierto? ¿En dónde escuchó? ¿Allá afuera? ¿En otro lugar? En el templo, cerca de la presencia de Dios. Ahí escuchó la voz de Dios. Yo a muchos he escuchado: ¿y cuándo me hablará Dios? Yo al hermanito le escucho que le habla, y no viene a la iglesia y quiere que le hable Dios. Y no se acerca a la presencia de Dios y quiere que le hable Dios. No, aquí el ejemplo bíblico nos está diciendo que se acercaba. No dice que estaba en su casa, dice que estaba en el templo. Y no solamente en el templo, estaba cerca del arca, donde estaba la presencia de Dios. Eso era en el Antiguo Testamento, cuando una arca representaba la presencia de Dios. Ya viniendo Cristo dice que rompió
el velo. Ahora todos somos libres para entrar a la presencia de Dios, de libertad. Pero esto desde antes, miren, ese niño Samuel, cómo lo hizo, mis amados hermanos. Y ahí él podía escuchar. Él simplemente, Samuel, simplemente encontró en Dios su descanso. Samuel significa pedido a Dios o escuchado por Dios. Samuel, donde mejor descansar era en la presencia de Dios. ¿Cuántos les gustaría descansar en la presencia de Dios? Qué maravilloso, mis amados hermanos. Pero esto no es solamente con las palabras, esto es con las acciones, es de decidir hacer lo que nos pide Dios hacer, acercarnos, caminar delante de la presencia de Dios. No solamente anhelar. Hay una adoración que dice: no basta solo con decir. Muchos dicen, pero no hacen. No basta solo con querer, porque hay muchos que quieren cosas bonitas. Yo quisiera esto, yo quisiera aquello, pero actúa para qué. Muchas veces no lo hacemos. Queremos que nos vaya. Esto es en la vida cotidiana. Queremos que nos vaya bien en el trabajo, ¿sí o no? Pero se atrasa todos los días. Queremos que mantener un trabajo bien, pero no hacemos lo que nos toca hacer. Amados hermanos, no se puede vivir solo del querer o decir. Es importante hacerlo. Y muchas veces necesitamos morir esta carne para poder hacerlo. Y eso es lo que Dios nos pide, mis amados hermanos. Ese es el ejemplo de Samuel cuando era niño. Miren, no era un adulto, era un niño que estaba buscando la presencia de Dios, que estaba descansando delante de la presencia. Donde encontraba el descanso era en Dios. Y era un niño. Ese ejemplo. Otro niño que recuerde de la Biblia, importante: David, amados hermanos. Este niño era importante como hoy lo conocemos. David tuvo que vencer el rechazo. David fue solo un joven cuando Dios lo escogió y empezó a usarlo. No era un hombre adulto, experimentado, era un jovencito. David era se podría decir, un niño. Y Dios le empezó a usar, siendo el menor de 8 hermanos. David tenía 8 hermanos y David era el menor. Ni aun su propio padre lo tomó en cuenta cuando Samuel vino a buscarlo. Aquel que Dios había escogido para ser el próximo rey. Ni su propia familia. ¿Qué va a ser? El menor de todos, el más pequeñito, el más insignificante. ¿Qué va a poder? Ni la misma familia le creía, hermanos. Él tuvo que vencer hasta el propio rechazo muchas veces, que es lo que tenemos que hacer muchos de nosotros. Más que vencer a Goliat, David nos muestra que venció a un gigante más poderoso en su interior. ¿Sabe cuál es? El rechazo. Esto es muy significativo porque de niños la mayoría somos rechazados de una o de otra manera. Pero no es hasta que crecemos que aquel rechazo nos afecta considerablemente. Sin embargo, aun cuando David había experimentado el rechazo de forma recurrente en su vida, él escribió el siguiente salmo, capítulo 27, verso 10. Salmos 27, 10. Mire lo que dice. Salmos 27, 10. Mire lo que escribió el rey David, siendo jovencito. Mire cómo dice esta palabra tremenda. Salmo 27, 10 dice así: aunque mi padre y mi madre me dejaren,
con todo Jehová me recogerá. Qué tremendo, mis hermanos. No era un hombre experimentado, David. No era un hombre que ya tenía experiencia. Era un jovencito, un niño, que dijo, aunque mi madre, mi padre. Ahora, ¿qué dicen los jóvenes? En muchas ocasiones, yo no tengo el apoyo, porque como no tengo apoyo, me voy a drogar. Como no tengo apoyo de mi papá, de mi mamá, yo no voy a estudiar, no voy a hacer. Y hay muchos ejemplos en la Biblia y también fuera de la Biblia. Jóvenes sin padres, sin madre, que han salido adelante. Hay una historia que me contaron recién, una paciente que yo tuve. Qué tremenda esa historia. La mamá, yo la entendí y dice que ellos eran extremadamente pobres, que no tenían calzado, que tenían que salir a trabajar al campo, y los del campo eran acostumbrados a tener la idea de que sus hijos es imposible que vayan a estudiar, porque es algo absurdo, no tenemos dinero, no tenemos plata, es muy lejos, un montón de dificultades. Decían, ¿cómo le va a mandar a estudiar a sus hijitos? Que dice que mejor como que le desanimaban, mejor me decía la señora. ¿Cómo les va a hacer eso? Pero ellos no tenían recursos para mandar a estudiar a sus hijos, pero hicieron todo el esfuerzo para darle la escuela. Terminando la escuela, no podían seguir dándoles más estudios, pero aquellos jovencitos, niños, hay muchas historias así, se esforzaron mucho, se sacrificaron, llegaron a terminar sus estudios casi solos. Una joven que no conocía nada de la ciudad de Quito, porque ellos eran de Tulcán, vino sola, sin nada aquí a esta ciudad, hace muchos años. No tenía el apoyo porque sus padres eran demasiado pobres, no tenían ni para comer las 3 comidas. Pero aquella joven, aquella menor, no vio dificultad, la falta de recursos, la falta de apoyo de sus padres, como la mayoría así lo hace. Vio una oportunidad de salir a vencer todos los obstáculos que le presenta la vida en una ciudad donde no conocía. Se esforzó, se sacrificó, lavaba platos, barría, hacía de sirvienta, solita se pagó el estudio desde niño. Es una historia real que me contó la mamá. Dice que la mamá lloraba todos los días porque no sabía cómo ayudarle a su hijo, y no sabía cómo, porque en aquel entonces no había interés. Y se esforzó tanto aquella joven que logró entrar a la Universidad Central solita, lavando ropa, trapeando, haciendo lo que sea para subsistir. Muchos días sin comer. Logró terminar y se graduó como doctor. Siguió sola, porque yo he escuchado a muchos jóvenes: es que yo no tengo papá, es que yo no tengo mamá, por eso soy así. Excusas. Y esa joven solita, sin nada, ni nadie, ni apoyo, ni nada, se graduó. Después se especializó, se hizo pediatra. Después se hizo profesora de universidades. Hoy en día dice que da clases en la UDLA, en la Central, en la San Francisco, tiene su consultorio privado, es doctora en el hospital de pediatría de aquí de Quito, tiene una casota grandísima allá en la casa, y a sus padres le construyó una casa. Y Dios le premió por su humildad, Dios le premió por su esfuerzo, Dios le premió por su valentía.
¿Sí ven, amados hermanos? Y aquella joven era adulta. Aquella joven tenía experiencia. No tenía. Simplemente fue humilde. No rechazó lo que la vida le presentó. Se humilló y siguió adelante. Y Dios le premió. Pero mis amados hermanos, esto no es así nomás. Esto es con la ayuda de Dios, porque la mamá dice que oraba todos los días por ella. Mis amados hermanos, Dios nos quiere a sus hijos semejantes a aquellos niños que se humillan, que son humildes. Salmos 51:17. Mire cómo dice esta palabra. Salmos 51:17. Qué tremendo esta palabra, mis amados hermanos. Salmos 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás. Oh Dios. ¿A qué corazón? Pero no, es que yo, ¿cómo voy a hacer eso? Si yo he sido jefe, pues. Yo he visto en los trabajos, mis amados hermanos, mucha gente que ha despreciado, ha dicho, no, a mí me tienen que poner de jefe. ¿Cómo yo voy a hacer? A trabajar ahí en la calle vendiendo tan locos. Yo no voy a hacer eso. Piensa que eso es de mala fama, no sé qué pensar. Yo lo hice, mis amados hermanos. Yo saqué mi título de universidad y me fui a la calle a vender. Si hubiera tenido vergüenza, hubiera dicho no, yo soy ingeniero. ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para irme a la calle? Muchos lo hacen así, si no es por la mayoría. Yo vender en la calle es tan mal. Yo prefiero morirme de hambre antes de estar vendiendo caramelos en el bus. Hoy de caramelos hablando, veo una persona en TikTok, un vendedor de caramelos. ¿Cómo se hace la plata? Tiene como 6 hijos y graba sus videos. Y la gente la apoya porque él compra la comida, hace todo dice, la gente piensa que yo utilizo para que no, mi gente, mire, aquí traje la comida, vea esto, vea, y compra la comida. Y cada vez vendía más fundas, hace un acordeón de fundas así. Como 15, 20 fundas dice que se vende todos los días. Y la gente, como le ve que es pobre, todo, le apoya, le manda, quiero mandarle para sus hijos tal cosa. De Estados Unidos me mandan una cosa, le mando. Pero él está sentado esperando que le regalen. No, él se humilló. Él no estaba diciendo, ay, ¿qué dirán? No, yo mejor no voy a hacer esto. ¿Por qué van a decir que soy vendedor de caramelos? Así pensamos muchas veces, mis amados hermanos. Y decimos, como yo soy el ingeniero, el esto, el este otro, yo no puedo estar así. Mis amados hermanos, no es así la vida. La vida no es de enorgullecerse, de enaltecerse. La vida es de saber ser humilde. Porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Otro hijo, Josías, siguió el camino de su padre David, era el hijo de David. Josías fue un niño rey a través del cual Dios reformó el estado religioso y social de su país. Usted en la casita vea Segunda de Reyes 22. Ahí usted puede ver eso. ¿Cómo lo hizo Josías? ¿Por qué pasó eso con Josías, el hijo de David? Por esto, miren.
Proverbios 22:6. Y eso es lo que debemos hacer todos los padres. Proverbios 22:6. Mire lo que dice. ¿Cómo dice? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este es un consejo para todos los papitos y mamitas. Instruye al niño en su camino. ¿En qué camino? Y cuando ya le ve adulto, ya no tiene que preocuparse, porque él ya conoce el camino que debe seguir. Usted ya no tiene que estar, y ahora, mi hijo, ¿a dónde se iría? Ya son las 3 de la tarde, las 4, las 5, las 6, las 7. ¿Qué estará haciendo? Y ahora, usted no va a tener que preocuparse, porque ya usted hizo su trabajo cuando era niño. Le instruyó al niño en el camino de Dios. Y cuando ya crece, usted ya no tiene que estar preocupado, porque está bien instruido, amados hermanos. Y eso es lo que hicieron con todos estos niños jóvenes de la Biblia. Otro ejemplo bíblico, Esther. Esther no buscó su propio bien. Era una niña huérfana, quien estaría en su adolescencia cuando fue hecha reina, y quien fue usada por Dios para salvar a los judíos de la total destrucción. Miren lo que dice Esther 7, 2 y 3. Esther. Miren estos ejemplos que estamos viendo. Ejemplos maravillosos. Esther. Esther 7, 2 y 3. Tenemos Esther 7, 2 y 3. Dice así la palabra de Dios. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. 3. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba aquí rechazando Esther? Estaba rechazando lo grandioso, lo poderoso. ¿Qué prefirió? La vida de su pueblo. Muchas veces los niños van a preferir a su misma mamá, a su mismo papá, que muchos lujos y placeres, como lo hizo Esther. Porque los niños, mis amados hermanos, tienen un corazón muy apartado de las cosas materiales. No les interesa, como los adultos, sí les interesa mucho las cosas materiales. Prefirió la humanidad, prefirió su pueblo. Esto es lo que nosotros debemos aprender de todos estos personajes bíblicos, mis amados hermanos, de todos estos niños, niñas, que nos dan ejemplo. Yo tuve un ejemplo bien maravilloso con mi hija Emily, cuando era niñita. Ahorita ya está joven, está adolescente y es joven, pero cuando era niñita me dio una lección que yo nunca me imaginé de recibir. Y dice que en la escuelita donde estaban dibujando. Les digo que dibujen, ¿no? Al mejor amigo o a quién. Les digo que dibujen al mejor amigo, creo que era. Y cuando dibujaron,
ella le educó al que le pegaba. Y como la profesora veía, porque era un niño bien inquieto, bien así, problemático, y le pegaba y pateaba y así. Y entonces le pregunta la profesora o la mamá, creo que fue, que por qué dibujó al niño que le pegaba. Entonces ella le respondió: porque Jesús dijo que amemos a los que nos maltratan. Estaba cumpliendo la voluntad de Dios, estaba obedeciéndole a Dios. En su corazón estaban las palabras de Jesús. Y eso es lo que los adultos debemos hacer. En nuestro corazón debe estar lo que Jesús dice, no lo que yo digo o lo que yo quiero. Lo que Jesús dice, hermanos. Por eso la Biblia nos dice que seamos como los niños, que seamos como los niños. El propósito de Dios es que seamos hijos verdaderos de Él. Pero no podemos saltarnos los procesos y debemos aprender a ser como niños para poder avanzar hacia la madurez espiritual. Nadie puede llegar a ser un maestro de la palabra sin antes no convertirse en discípulo. Volvámonos como niños para creerle a nuestro Padre y así recibir la instrucción necesaria para avanzar. Hagamos como nos enseña la Biblia, mis amados hermanos. Solos no podemos. Con la ayuda de Dios sí la podemos. Con la ayuda del Espíritu Santo sí lo podemos hacer. Aprendamos de esto que